Bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel. Hoy tenemos una excelente invitada que va a venir a enseñarnos un poco lo que es armar un equipo de asesores que están cambiando la vida de muchas personas que quieren esa primera casa para poder vivir con su familia, para poder invertir. Gaby Proctor nos va a estar enseñando un poco lo que está pasando en el mercado de Austin. Tiene diferentes eh, premios que ha ganado y creo que es una experta de lo que necesitan los latinos para poder empezar a crecer en su patrimonio personal. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Taro, muchas gracias por invitarme al podcast. Muchísimas gracias a ti por aceptarlo. Digo, sabemos que tu mundo es un poco volátil, ¿no? Ahora probablemente te llama un cliente y te diga, Gaby, necesito ayuda, pero dedicarle tiempo a poder enseñar lo que haces creo que va a sumar mucho y especialmente para aquellos que están buscando empezar a emprender, que entiendan cuáles son los pros, cuáles son las contras de entrar a este mundo que es el mundo de los realtors. Explícanos un poco de tu historia, cuéntanos un poco de cómo fue que llegaste hasta los Estados Unidos. Pues mira, como mencionaste, vivo aquí en Austin, Texas, siempre desde México, que soy de Tampico, soy mexicana del norte de México. Llegué directamente a Austin, recién graduada, a estudiar inglés, simplemente a estudiar en cursos de inglés. Y aquí me enamoré de la ciudad y me enamoré de mi marido. Entonces, eso fue hace 26 años, cuando Austin todavía no era el Austin que ahorita todo el mundo conoce. Ahorita ya somos la burbuja techie, pero antes nadie conocía a Austin. Era un pueblito, era, bueno, una ciudad pequeña, estudiantil, y es por eso que me llamó la atención a venirme aquí. Entonces ya me caso con mi gringuito y me quedo a vivir aquí, tengo familia y inicialmente yo estudié comunicación en México. Entonces pues mi inclinación era encontrar un trabajo en eso y pues tuve la suerte de encontrarlo en Univisión y estuve ahí 15 años en Univisión. Escalé todos los departamentos que te puedas imaginar, desde al aire hasta detrás de cámaras, ventas, promociones, gerencia, de todo un poco hice dentro del corporativo. Entonces me enseñó muchísimo, pero al mismo tiempo que yo estaba en Univisión, mi marido también estaba en bienes raíces. Él, desde que lo conocí, era fanático y fan de Robert Kiyosaki, leía todos los libros que tenía que ver con real estate, y él siempre tuvo la finalidad de que, ok, vamos a trabajar, pero al mismo tiempo vamos a crear patrimonio por un lado, y nuestros ahorros se van a ir a real estate para poder hacernos de nuestras casas de renta y al mismo tiempo empezar a crear patrimonio para nuestros hijos. Entonces, así fue como yo empecé a aprender un poco del real estate a través de él, nunca con la finalidad de yo meterme 100%. Yo estaba muy feliz con mi corporativo, yo estaba muy feliz con mi 9 a 5. Yo era un godín, como le decimos en México, muy, muy feliz. Entonces, pero pues llega un momento en que creces en la empresa y empiezas a tener estos glass ceilings y es cuando empiezas a cuestionarte, ¿no? ¿Me quedo aquí de por vida? ¿Me quedo otros 15 años? ¿O empiezo algo mío, algo nuevo? Y eso que fuiste buscando nuevo, parte un poco de lo que tu marido hacía, ¿no? Veías lo que él hacía y decías, ¿por qué él se ve tan feliz, tan contento cuando sabe que el mes que viene probablemente no tengamos ingresos? Le voy a estar pagando las cosas yo con mi sueldo. ¿Cómo fue el cambio mental de pasar de un corporativo con estructura, con procesos, donde uno forma parte de ahora depender de ti mismo, de tus propios ingresos, de tu propia fuente de ventas? Dificilísimo, la verdad, mucho más difícil de lo que pensé, porque y entrenas a tu cerebro, para bien o para mal, entrenas a tu cerebro a esta estructura de tu paycheck todos los dos semanas, el seguro médico, que es algo que aquí en Estados Unidos te están como constantemente diciendo: si eres emprendedor, vas a perder los beneficios de trabajar para una compañía, y estos beneficios es pues el 401k y el seguro médico. Yo con 3 hijos, para mí era muy importante que tuviéramos seguro médico. Entonces, como que todo esto te va deteniendo. Son frenos mentales que tienes que dices, al mismo tiempo ves personas que lo están haciendo, ¿verdad? Pero tú te cuestionas de que no creo que, ¿para qué me meto ahí? ¿Qué tal si fracaso y voy a tener que regresar con la cabeza abajo y decirle a Univision, vuélveme a contratar? Que yo sabía, o sea, mi jefa me dijo: no te preocupes, aquí tienen las puertas abiertas. Entonces, esa parte de que decía, yo creo que sí podría encontrar un trabajo si no me va bien en lo que quiero hacer, pero, pero sí es muy difícil volver a moldear tu cerebro después de 15 años
es como un segundo matrimonio, o sea, como que yo siempre veo ahorita a mis amigas, a varias amigas están en las segundas vueltas de matrimonio. Es más difícil una vez que ya estuviste entrenado por tanto tiempo, cambiar el switch a, ok, este es otro tipo de cosas, esto depende mucho de ti, sí es mucho más trabajo, sobre todo al principio, porque estás trabajando para ti, pero yo creo que todo viene de aquí, o sea, aquí es donde tienes que reentrenarte para saber, o sea, para este nuevo campo y este nuevo área donde no hay muchos límites. En corporativo normalmente tú tenías, ok, yo tenía mis to-dos every day y luego al final del día o al final de la semana reportaba a mi jefa, pero acá ya no, acá tú vas armando tu vida y tus metas, entonces es como cambiar el, la forma de pensar 100%. Y esa forma de pensar te llevó a sumergirte en el mundo de lo que es el ser un realtor, primero, y después lo que es construir un equipo junto a tu marido. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de crear un equipo, porque tú eres realtor, pero tienes un equipo trabajando y tu marido también hace parte del proceso. ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Qué hacen como equipo diferente de lo que hacen como realtors individuales? Eso fue algo, nos tocó también el cambio justo antes de pandemia, entonces tuvimos como un año de trabajar normal y de repente la pandemia llega. Entonces fue un ajuste muy difícil porque, bueno, mi background es marketing y comunicación, entonces yo como que traté de agarrar ese rol dentro del equipo y ayudar con social media y todo esto y al mismo tiempo empezar a tener clientes, ¿no? Porque es muy difícil como realtor empezar a crear como clientes. Siempre mi meta, a pesar de que era aventarme 100% como realtor, la parte de inversionista en bienes raíces es más importante para mí y para mi esposo. Entonces, siempre estamos en el mercado buscando también oportunidades para nosotros, Oh. para invertir o para nuestros clientes. Tenemos clientes que simplemente compran una casa para vivir ellos, pero tenemos muchos otros clientes que están buscando activos para poder invertir y tener sus casas de renta y poder jubilarse después o poder dejárselas a sus hijos, ¿no? Entonces, para mí fue como meterme a dos albercas al mismo tiempo, porque a pesar de que lo oyes igual, dices, ahí estás en bienes raíces. Ok, en bienes raíces, una cosa es ser realtor y ayudar a una persona en una transacción y otra cosa es ver qué tipo de inversiones puedes hacer, si es un dúplex o si es un multifamily o si es esta persona a lo mejor quiere un Airbnb, bueno, en qué áreas podemos encontrar un Airbnb que pues, sí tenga el ROI y que sí le pueda dar el dinero y al mismo tiempo navegar el mercado, porque el mercado, el boom de la pandemia, donde tenías que apostar por casas, no sé, $50,000 arriba del precio listado y al mismo tiempo saber si sí te iba a redituar y si te iba a dar la renta para pagar el mortgage. Entonces, era como que estábamos navegando diferentes tipos de mercados al mismo tiempo. Entonces, regresando a tu pregunta, es la división de las tareas fue al mismo tiempo, como estábamos navegando este mercado, nos fuimos acomodando a que a mí, por ejemplo, me gusta mucho más trabajar con inversionistas. Chad, por ejemplo, toda su vida ha sido muy bueno para primeros compradores. Los lleva de la mano de cómo ser tu primera casa. Entonces, como que fuimos viendo nuestros fuertes y lo que no nos gusta. Entonces, por ejemplo, él odia el paperwork. Entonces, todo lo que tenga que meter con contratos y todo, fue como pudimos contratar a nuestro primer asistente que es contract to close, o sea, como que vimos nuestras debilidades y así fuimos llenando los huecos de esas debilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita nosotros ya no vemos, una vez que metemos a alguien en contrato, lo pasamos a la persona que es Elia, que es nuestro go-to, y ella se encarga de que todo esté en compliance, de que todo tenga que ver, de que la persona esté en comunicación con el vendedor, de que el vendedor nos deje desde las llaves de la alberca hasta quién le corta el pasto para que el comprador no tenga ningún problema en la transición. Entonces, es importante como ir llenando las necesidades, pero hasta que no estás haciendo el trabajo, no sabes qué te gusta, qué no te gusta y en qué necesitas ayuda, en qué necesitas traer a alguien más del equipo para ver, no, se me hace que eso ya no lo quiero hacer yo, pues, pero al principio sí lo tienes que hacer tú, al principio sí Claro. tienes que hacer todo tú para ver luego qué no quieres hacer o para darte cuenta que alguien más lo puede hacer mejor y empezar a llenar esos huecos dentro del equipo.
Entonces entiendo que son como dos negocios. Por un lado está el de bienes raíces para inversión y por otro lado está el de bienes raíces para esos primeros compradores que quieren habitar, correcto. Son esos dos. Exacto, Ok, exacto. entonces me gustaría entender cómo hacen ustedes para educar a cada uno de esos dos compradores. El que llega tal Ujú. vez con ciertos miedos porque dice, bueno, ahora ya tengo alguna propiedad, pero quiero entender qué es esto de invertir en qué características tienen y cómo los ayudan tal vez mejorar en su toma de decisiones. Y por otro lado, el comprador de primera vivienda. ¿Son diferentes? ¿Qué miedos tienen diferentes cada uno y cómo lo ayudan bueno, a tomar esa decisión? Sí, mira, desde que yo me metí a bienes raíces, de hecho me metí a bienes raíces cuando estaba todavía en Univisión. Por la razón, mi esposo no habla español y él empezó a tener muchos clientes de habla hispana, porque Austin empezó a traer mucha gente hispana. Entonces le empecé a ayudar, le dije, ok, yo te ayudo, yo te enseño estas casas. Entonces saqué mi licencia desde hace muchísimo, saqué mi licencia desde el 2008. Entonces, yo empecé a meterme y a aprender de eso, de cómo él llevaba de la mano a un primer comprador, y yo vi la necesidad de la comunidad hispana, de que tenía muy poca información de todos estos procesos, de las dos cosas que mencionas, desde cómo me compro mi primera casa, hasta cómo puedo hacer house hacking o cómo puedo comprar un Airbnb y deducir taxas, todo esto. Entonces, cuando yo me cambio ya 100%, tengo esta inquietud, y como soy comunicóloga, tengo esta inquietud de, ok, ¿cómo ponemos más información allá afuera? Entonces es como, en ese momento una amiga de Tampico también se viene a vivir a Austin, y ella también traía la misma, ella había hecho otro podcast de startups. Entonces le propuse, vamos a hacer un podcast de real estate eh, para hispanos. Entonces, a veces es bilingüe porque tenemos muchos expertos que no hablan español, pero lo hacemos en inglés y lo traducimos, o sea, le ponemos subtítulos, pero así fue como empezó la inquietud. Llevamos más de 3 años con el podcast y entrevistamos y hacemos contenido de todos estos temas que mencionas, o sea, de cómo me hago mi primera casa, cómo mejoro mi crédito para que pueda comprar una casa. Si soy DACA, puedo comprar una casa. Si tengo ITIN, puedo comprar una casa. Si vivo en México o en Argentina, puedo comprar una casa. ¿Y qué requerimientos se tienen? Tenemos muchísimas personas de Colombia, por ejemplo, que quieren invertir acá. Entonces les ayudamos cómo formar su LLC, desde cómo formar el LLC, qué mercados quieres invertir. No tiene que ser todo en Austin, porque a veces Austin no hace sentido la matemática que ellos quieren. Entonces, bueno, pues a lo mejor Houston o a lo mejor Miami puede ser un buen mercado para ti, depende de tus necesidades como inversionista, ¿no? Claro. Y entonces así fue como fuimos dando información. Primero, o sea, cuando yo empecé, me enfoqué muchísimo en el mercado hispano. Y al mismo tiempo, como estaba de Realtor con Chad, con mi esposo, empezamos a crear contenido en inglés también, en este tipo de cosas. Ahora, en nuestro YouTube channel nos enfocamos más en hablar de nuestra experiencia, porque llevamos 15 años invirtiendo en real estate. O sea, Claro. nuestra primera casa de renta la compramos hace 15 años. Entonces, como que contamos este camino de que, ok, no es un sprint, es un maratón. Y compras tu primera casa. Por ejemplo, la primera casa que compramos nosotros la pensamos porque queríamos o hacer un college fund, que aquí es muy común hacer o sea, ahorras para mandar a tus hijos a la escuela, a la universidad. Y comparamos, ok, bueno, si compramos ahorita una casa, nuestra hija estaba recién nacida, si compramos ahorita una casa, la rentamos por 15 años, la vendemos, entonces nos va a dar para ponerla en la universidad y más, ¿no? Entonces, Haceme la historia de que se logró eso. no solamente se logró, pero ni siquiera tuvimos que vender la casa para eso. Ah, ok. Nos quedamos con la casa, la refinanciamos, pagamos la universidad, ya regresó, es más, de la universidad, ya estuvo 4 años allá, fue en Arkansas, y ya regresó. Y, Y y, la casa y se pudo- sigue siendo y parte la del casa patrimonio. sigue siendo casa de renta. Es más, ya no, yo no la vamos a quedar para nuestro retiro, no la tuvimos que vender. Ah, bueno. Porque la casa subió tanto de valor en esos 15 años, más de lo que nosotros habíamos predecido, o sea, habíamos puesto en nuestros números, que simplemente la tuvimos que refinanciar para sacar préstamo y Wow. ese préstamo que te digo que refinanciamos, lo sigue pagando un inquilino actualmente, no es algo que Ah, pagamos nosotros, el inquilino está ok. pagando esa casa. Entonces,
Nos dedicamos mucho a contar estas historias porque mucha gente dice, ay, sí, real estate suena muy bonito y no me deja, por ejemplo, compro una casa de renta y no me va a dejar ahorita $1,000 al mes. Por supuesto que no te va a dejar $1,000 al mes, pero si lo ves a 15 años y ves a lo mejor el objetivo un poco diferente, que no, real estate no te va a hacer rico de la noche a la mañana, pero si te pones a ver a todos los ricos de Estados Unidos, todos tienen real estate por algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me creo que me desvié un poco de tu pregunta, pero sí era como que por ahí fue como empezamos a comunicar Qué lindo. lo que real estate representa para nosotros. Y muchos latinos necesitan este tipo de información difícil de encontrar en su lengua natal y difícil de encontrar mentores, coaches, consultores, o en este caso realtors con equipos que lo puedan ayudar a hacer esa transformación. Entonces, quisiera que nos expliques un poco el otro punto de vista, aquellos que tal vez están buscando empezar a invertir, ¿no? ¿Por qué bienes raíces es el mejor lugar para invertir? ¿Y por qué Robert Kiyosaki hace tanto y tantos libros hablando de lo mismo y parece que sigue siendo un tabú hacerlo? Y más para los Sí. latinos. ¿Qué le pasa a la mentalidad del latino que no lo entiende tan fácil y cómo se los podrías explicar tal vez en 2 o 3 minutos? Mira, así como yo estaba programada de Corporate America por 15 años, yo creo que los hispanos venimos programados de que bienes raíces es para los ricos, es para mi tío que fue rico y que él heredó departamentos y que él viene de dinero y que a él sí le fue bien, pero como que nosotros los que trabajamos de 9 a 5 no podemos hacernos de real estate. O sea, yo creo que esa es una programación que traemos de, de la, de que nuestros países de origen real estate no están al alcance como en Estados Unidos. Entonces, partiendo de ahí, de que tienes que decir, ok, vienes a este país de oportunidades porque es el país de oportunidades, incluyendo que puedas hacer patrimonio de esta forma, incluyendo no con tanto dinero. Tengo muchísimos clientes hispanos que ahorraron literal abajo del colchón 30,000, $50,000 para poder empezar con su primera casa, que a veces ni siquiera es necesario eso. Hay unos programas de ITIN que sí lo requieren, pero hay otros programas que no lo requieren, que te piden igual un 3%, incluso aunque tengas o no seguro social, o por ejemplo los inversionistas de fuera de Estados Unidos que quieren venir, que también creen que necesitan seguro social para venir y no necesariamente pueden formar una LLC. La LLC puede ser la que pide el préstamo, pueden tener apalancamiento, a lo mejor no va a ser un apalancamiento del 100%, pero sí puede haber un apalancamiento. Entonces, eh, simplemente el que se elimine el no se puede, Estados Unidos, para bien o para mal, le abre las puertas, más, está más enfocado en hacer negocio y en mover la economía. Entonces, abre las puertas a todos, no nada más tienes que ser ciudadano americano viviendo aquí con el excelente crédito, con todo esto que a veces nos pintan de que tiene que ser para que te hagas de tu primera casa. Y también quitar la mentalidad de, pues me voy a comprar mi casa y nada más mi casa para vivir. Y ya con eso ya cumplí el sueño americano. No te tienes que quedar ahí. Puedes decir, ok, bueno, cuando me cambie a mi siguiente casa, en lugar de vender la mía, la voy a rentar y así me hago de mi primera casa de renta. O los chavos que apenas empezaron a trabajar, que dicen, bueno, pues el house hacking, que ahora ya tiene nombre, pero que cuando yo tenía 20 y tantos años, yo Explícanos simplemente qué es, simplemente qué es el house hacking rápidamente así. es cuando cuando yo compro mi casa, yo de estudiante o de young professional recién graduada con mi primer trabajo, compro mi casa y rento a mis roommates. O sea, en lugar de que todos mis roommates nos juntemos y vamos a rentar un departamento, bueno, pues yo compro la casa y mis roommates ahora me van a pagar la renta a mí. Entonces, pues yo ya estoy pagando parte de mi hipoteca por medio de mis roommates. Entonces, eso es una Verdadero house forma que hacking, ¿eh? puede. Muy bueno. La Sí, primera vez que escucho el concepto me encantó. sí, la verdad que es algo que se debe, o sea, que yo le recomiendo muchísimo a los que ya empezaron con su primer trabajo y pueden comprar, pero se sienten como que están apretadísimos. Digo, bueno, en lugar de estar apretadísimo, tráete 2 roommates más y ya con ellos pagas parte de tu hipoteca y te puedes comprar tu coche si quieres y pagar tu coche. O sea, sí es como que hay muchas formas en las que podemos hack el sistema y poder empezar a ver cómo puedes empezar a hacerte de tus inversiones. Me encanta, me encanta. Creo que es algo que, como decía, los latinos necesitamos de tener cada vez más contactos, cada vez más educación y ya nos ha dado bastantes tips súper buenos para poder aplicar. Muchos también necesitan de tener
conciencia de las tendencias futuras y de los objetivos futuros. Entonces me gustaría que nos hables un poco de las tendencias que se vienen para este fin de década entre 2026 y 2030, sobre qué estás viendo en el mercado, pero también qué objetivos tienen ustedes dentro de Procter Team, ¿no? Procter Team. Ujú. Pues mira, tendencias, ¿qué te puedo decir? Hemos visto varias ir y venir. Por ejemplo, los Airbnbs. Los Airbnbs, todo mundo hace 5 años, todas mis llamadas de clientes eran, ¿cómo le hago para comprar un Airbnb? Porque al parecer con el Airbnb me voy a hacer millonario. Entonces compro una casa y la hago Airbnb. Después se dieron cuenta lo difícil que es un property management, o sea, llevar el Airbnb. Y luego se saturó el mercado de Airbnb, por lo menos en Austin, ¿no? Sí. Entonces mucha gente perdió en Airbnb, tuvieron que vender o tuvieron que convertirla en una renta tradicional. Entonces, más que qué tendencia hay en el mercado, yo siempre me preguntaría cuáles son tus objetivos. O sea, si tú fueras mi cliente, Lautaro, te dijera, ok, ¿cuál es tu objetivo? O sea, no te compres un Airbnb por comprarte un Airbnb. ¿Te gusta esquiar? ¿Ok? Vas a con tu familia y para ti va a ser muy importante ir a esquiar una vez al año, pues vamos a comprar un departamento en Colorado. O sea, vamos a enfocarnos en cuáles son tus metas como familia y como tu futuro, para de ahí, en lugar de nada más escuchar las tendencias y lo que está de moda y que todo el mundo va a invertir en multifamily ahorita y multifamily está súper de moda, bueno, ¿tiene sentido para ti invertir en multifamily? Porque invertir en multifamily significa poner tu dinero y estacionarlo por 5 años ahí. ¿Puedes estacionar tu dinero por 5 años o lo vas a necesitar mover? Entonces, creo que real estate nos da tantas opciones y hay tantos nichos dentro de bienes raíces que es muy importante que más que los trends que hay, que Austin está muy de moda invertir en Austin. Sí, pero vas a ir a visitar a Austin. ¿Por qué Austin? O sea, qué es lo que te llama la atención de Austin? A lo mejor tienes familia en Houston y tiene sentido que mejor te compres algo en Houston porque también vas a poder echarle el ojo cada que vayas. No sé, o sea, como que siento que estas pláticas son más locales que, o sea, de vida de una persona, de una familia, a lo que está sucediendo en el mercado. Claro, una vez se parte del núcleo y después de ahí vemos, ok, qué está pasando en Austin. Oye, se están Claro. ajustando los precios en Austin, ahorita está mucho más económico comprar en Austin que hace 3 años, a lo mejor vale la pena poner el ojo ahí, o ver, sabes que San Francisco ahorita está al tope, no vueltes a ver San Francisco en estos momentos, o sea, sí es importante conocer de los mercados, pero más importante conocer de tus objetivos en Claro. particular. Y regresando a los objetivos, o sea, para nosotros, para Procter Team, más que crecer el equipo ahorita es enfocarnos en nuestros clientes, en nuestro database, en los clientes que ya hemos tenido y ver de qué forma podemos servirlos más. O sea, sí nos damos cuenta que como realtor o como consultor de bienes raíces, podemos ofrecer más servicios, por ejemplo, ayudar a cómo apelas tus impuestos de propiedad. Texas tiene impuestos de propiedad muy altos, a diferencia de otros estados. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar a ti como cliente que compraste hace 3 años conmigo en que apeles Claro. tus impuestos de propiedad? O cómo, si ya llevas 3 años con tu casa, a lo mejor, o 5, te conviene refinanciar o no te conviene refinanciar, o piensas comprar una casa de renta en un futuro, a lo mejor contarles nuestra historia de nuestro college fund, no sé, o sea, como que enriquecer la relación que tenemos con nuestros clientes. Claro. Entonces, eso es lo que nos ha ayudado muchísimo, lo que nos ha ayudado a crecer, porque al final de cuentas también este negocio es mucho de referrals y te mandan, si confían en ti, que eres experto en el tema, pues te mandan a su gente, ¿no? Claro, y creo que es algo que el latino particularmente hace mucho, de confiar, de entender que es un muy buen servicio y después pasar. Tu primo que va a la casa dice, esta casa, ¿quién te ayudó? Gaby Proctor. Ay, esta inversión que hiciste, ¿quién te ayudó? Gaby Proctor. Entonces, creo que es un excelente objetivo el enriquecer las relaciones con esos clientes y siempre se necesita ayuda en la medida que uno empieza a desarrollar ese pensamiento de inversionista. Gaby, por último, me gustaría que nos puedas tal vez ayudar a aquellas personas que estamos en el punto de
y no saber si empezar a emprender con miedos. Quiero que te vuelvas a esa versión de Gaby cuando decide empezar a ayudar a su marido y hace ese cambio mental. ¿Qué le dirías a esa persona para poder ayudarla a tomar la decisión de empezar por el camino del emprendimiento? Híjole, está difícil porque me costó muchos años a mí, incluso de pensar de que iba a renunciar, creo que fueron 2 años. Entonces, sé que te haces muchas preguntas, o sea, sé que te cuestionas no solamente objetivamente de que, bueno, ¿y cómo voy a ganar lo que estoy ganando acá? ¿Cómo voy a reemplazar mi seguro médico? ¿O cómo voy a reemplazar mi 401k? Más que las preguntas objetivas, son las preguntas subjetivas, la que la mente te está diciendo por qué no va a funcionar. Entonces, yo sí les diría muchísimo que las escriban y las cuestionen. O sea, no, yo no soy bueno para emprender. Ok, ¿por qué no? O sea, cuestiónatelas como dicen los 6 layers del why. O sea, ¿por qué no eres bueno? O sea, porque llegamos preguntándonos nuestros mismos pensamientos, cuestionando nuestros pensamientos, llegas al fondo de tu limited belief, de tu creencia limitante, y es ahí donde puedes analizar tu creencia limitante y darte cuenta que nada más es eso, una creencia. Pero si te quedas en la superficie y no te cuestionas y no te preguntas y no te analizas, como si fuera tu mejor amiga prácticamente tú misma, como le dirías a una amiga, oye, si una amiga te llega y te dice, oye, no, yo no creo que la vaya a armar para eso, estoy seguro que puedes sacar 3 cosas y decirle, ¿cómo no? Si tú tienes esto, tienes esto, tienes esto, Claro. pero por alguna razón, cuando es nosotros mismos, somos nuestros peores críticos y somos donde ahí afianzamos las creencias limitantes al máximo potencia. Entonces, tratémonos como si fuéramos nuestros mejores amigos, qué nos diríamos y sobre todo escribir y analizar de dónde vienen estos comentarios superfluos que siempre hacemos de que no, yo no soy muy bueno para eso. No, es que fulanito tiene mucho drive, pero yo no tengo tanto. No, es que yo sí necesito un jefe que me diga esto y esto y esto. O sea, si las empiezas a cuestionar, puedes llegar al fondo de por qué no estás dando ese primer paso. Me encantó. Creo que el punto de hacer ese análisis de la causa raíz de esa creencia limitante original desencadena mucho de entender quiénes somos. Y creo Exacto. que es un excelente trabajo que has hecho, que también para dejarlo claro, no es necesariamente lo tienes que hacer un día para el otro, puede ser algo que madure, que vaya tomando tiempo. Tú lo has dicho, te ha tomado 2 años hacer el cambio y otros 15 años entender que era el camino y qué bueno que lo has Exacto. hecho y que lo has trabajado. Gaby, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos escuchar tu podcast para poder conocerte un poco más? El podcast se llama Real Estate Talks con Gaby Lala. Lo pueden buscar así en Instagram, es Real Estate Talks Podcast. Y a mí me encuentran como Gaby Proctor en cualquier lado, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en cualquier lado como Gaby Proctor. Y bueno, si necesitan cualquier información en Austin, ya saben que en Austin o en cualquier parte del mundo, porque digo, sí, en cualquier parte del mundo. Trabajamos mucho con gente que viene de fuera, como te mencionaba, de otros países y que dice, no, sabes que yo quiero comprar en Seattle, no voy a comprar en Austin. Entonces, los mandamos con nuestro equipo en Seattle y tenemos mucho network. Por lo mismo del podcast nos hemos hecho un network muy amplio en Estados Unidos, incluso internacionalmente. Entonces, si se trata de bienes raíces, los podemos ayudar en cualquier parte del mundo. Me encanta, Gaby. En serio, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Creo que hemos aprendido de todo, desde cómo hacer ese cambio mental, desde cómo empezar a desbloquear el potencial que tenemos, entender que parte hay que empezar a invertir también en ese fuente transgeneracional de riqueza que son los bienes raíces y que se puede, no importa si estás en Argentina, en España, si estás en Dubái, se puede invertir en los Estados Unidos, que siempre va a ser una fuente de prosperidad. Muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, para todos los que nos estuvieron viendo, esto fue un nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel con Gaby Proctor, nuestra gran realtor, líder de equipo y además inversionista transgeneracional. Muchísimas gracias. Chao, nos estamos viendo. Hasta Gracias, luego. gracias. Bye, 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 bye.